Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Alfaro. El propósito de llevar adelante estos videos, que venimos realizándolos desde prácticamente el inicio de la cuarentena, es traerles información que contenga carácter científico, carácter médico, información con base fidedigna, confiable, y que de una u otra manera pueda servirles para que puedan ustedes interactuar y tener también el mismo soporte para poder llevar adelante esta cuarentena y esta pandemia que de una u otra manera nos afecta a todos. Buscamos también poder desterrar, desmitificar, destruir lo que son bulos, fake news y todo este tipo de noticias que llegan a nuestros dispositivos y que sin lugar a dudas nos vuelven o nos transforman nuestros días en muy intranquilos. Sobre todo porque llegan como especie de hordas de noticias, y cuando llega de esa manera, sin lugar a dudas, pueden modificar hasta nuestro estado de ánimo. Y hablando de ánimo, siempre en estos videos llegamos con un fuerte abrazo y los mejores deseos a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad o problema de salud, llámese COVID-19 o cualquier otro tipo de dolencia. Entendemos que en las actuales circunstancias cualquier tipo de enfermedad es llevada o magnificada por las limitaciones que hay en el ámbito sanitario, en el ámbito de salud, y no pueden solucionarse como uno debería o quisiera. Así también llegamos con un fuerte saludo y abrazo de solidaridad, sobre todo a aquellas personas o núcleos familiares que lastimosamente hayan tenido que despedir a alguno de sus seres, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra causa. Entendemos que en estas circunstancias, siempre va a ser lamentable la pérdida de alguien, pero en estas circunstancias, al tener que adaptarnos a ciertas medidas, a ciertos delineamientos y reglamentos, la situación aún de la pérdida de alguien es mucho más dolorosa, mucho más sentida y sin lugar a dudas con una sensación mucho más profunda en cada uno de nosotros. Así que un abrazo de solidaridad a todas las familias. Y bueno, empezamos este tipo de videos informando primero lo que corresponde a una estadística básica que nos entrega el Ministerio de Salud Pública del Ecuador a cargo del COE para el día de hoy. Hoy, por cierto, domingo 19 de julio del 2020, cuando la hora local desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, desde donde se levanta esta señal, son 20 horas con 6 minutos. 20 horas con 6 minutos. Muy bien, entonces lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública y el COE es que el día de hoy, 19 de julio, en Ecuador existen 74.013 personas afectadas o positivas o casos confirmados, como ustedes le quieran ver, y tenemos una cifra de personas fallecidas reconocidas por el gobierno de 5.313 y tenemos una cifra de aproximadamente 3.379 personas que han fallecido y que probablemente tienen una alta relación con COVID-19 y que, a pesar de que se los reconoce, aún no entran dentro de la estadificación directa del COVID-19. Ojo que estas cifras son las que maneja el gobierno y ya lo hemos mencionado más de una ocasión. Son cifras que realmente se quedan muy cortas de lo que realmente está ocurriendo, se quedan muy mínimas y desde cierto punto diera la impresión que hasta muy manipuladas, porque creemos que la realidad de esto dista mucho. Probablemente nos están informando de la quinta o sexta parte de los casos que realmente se tienen, tanto en casos contagiados como en personas que hayan fallecido directamente por COVID. Entonces es un dato que hay que tener presente. No vamos a insistir en el tema porque todos conocemos perfectamente el accionar que ha tenido el gobierno de Ecuador, las autoridades de salud, en todo lo que ha tenido que ver con esta pandemia. Bueno, desde mucho atrás, pero con la pandemia, sin lugar a dudas, se graduaron en cuanto a lo inútil, a lo inoperante, a lo negligente. Así que tenemos esa cifra. Digo esto porque, por ejemplo, vamos a hablar ya de las cifras a nivel latinoamericano, diera la impresión que en Ecuador las cosas marcharan bien, y no es ese el sentir, ni el cantar, ni la realidad. Vamos a tomar en cuenta ahora lo que está ocurriendo a nivel mundial para más o menos ir identificando las cosas como se dan. Miren que ya
al día de hoy que habíamos superado la cantidad a nivel mundial de más de 600.000 personas que han fallecido directamente por esto, y habíamos superado, ¿sí?, a nivel mundial también la cifra de más de 12 millones de afectados. Entonces es interesante entender cómo se está manejando, porque la pandemia, lejos de estar terminando, más bien ha tenido un repunte en muchos países, y en muchos países que tienen una población importante. En Ecuador incluso, en ciertas áreas, en ciertas regiones, hemos visto que la situación se ha vuelto bastante calamitosa y hasta dramática. Al día de hoy, en el mundo, son 14.438.838 pacientes positivos o confirmados, y tenemos lastimosamente más de 605.050 pacientes fallecidos reconocidos. A nivel, tomando en cuenta esta estadística que nos da la Universidad de Medicina de Johns Hopkins, vemos que Estados Unidos está en primer puesto con más de 3.763.000 casos. Brasil, que ya había superado los 2 millones, tiene ahora 2.098.000 encima de estos casos. La India, que ya ha desplazado al resto de países y se encuentra tercero, ya superó el 1.000.000 de casos y hoy tiene 1.077.000. El repunte de la India es increíble, y es más, vamos a hablar justamente de lo que está pasando en estos primeros 3 países y que se está sumando Sudáfrica. ¿Por qué? Porque en el cuarto puesto se encuentra Rusia con 770.000, que viene creciendo considerablemente, pero no tan acentuado como está creciendo Estados Unidos, Brasil, India, y aquí un país que se encuentra en quinto puesto que se llama Sudáfrica, el cual ha crecido de una forma atroz. Sudáfrica tiene en este momento más de 364.000 casos positivos y ha desplazado de ese quinto puesto que lo tenía Perú al sexto. En el sexto, séptimo y octavo se encuentra Perú, México y Chile, con 353.000 hacia arriba, 344.000 hacia arriba y 330.000 hacia arriba, respectivamente. México desplazó a Chile, ¿sí? Y bueno, Chile en octavo puesto. En noveno se encuentra Reino Unido con más de 296.000, Irán en el puesto 10 con más de 273.000, Pakistán también un país que ha crecido muchísimo, ¿sí?, en el puesto número 11 con 263.000, España con puesto 12 con 260.000, Arabia Saudita puesto 13 con 250.000, Italia en el puesto 14 con 244.000, Turquía en el puesto 15 219.000, Francia en el puesto 16 con 211.000, Bangladesh en el 17 con 204.000, Alemania en el 18 con 202.000, y Colombia ya está en el puesto 19 con más de 190.700 casos, y tocando muy de cerca la cifra que tiene Alemania. Argentina un poco distante con 126.000 en el puesto 20. Lo de Colombia también es bastante dramático, porque el número de casos sigue aumentando, y vemos, por lo que ha ocurrido en nuestro país, que la posibilidad de que Colombia aumente considerablemente los casos todavía es muy cierta. Así que los amigos de Colombia que se suelen conectar por acá, hoy más que nunca tienen que tener mucho más cuidado, porque si su familia no se ha infectado, existe la posibilidad de que ocurra. Y si ustedes se han infectado, vemos que todavía no hay nada concreto en lo que tiene que ver con el COVID, incluso la respuesta inmune, y hoy día vamos a hablar un artículo sobre ello, así que lo mejor siempre va a ser cuidarse. Aquí ya entraría lo que es el puesto 21 Canadá, en el puesto 22 Qatar, Irak en el 23, Egipto en el 24, Indonesia en el 25 y China en el 26, que justamente habíamos comentado que Indonesia lo más probable era que desplace el puesto 25 a China, y ya lo hizo. Ya con 86.521 casos, Indonesia ha desplazado a China al puesto 26, que tiene 85.314. En el puesto 27 está Suecia, y en el puesto 28 estamos nosotros, Ecuador. Y cerrando entre los 30 primeros puestos está Kazajistán y Filipinas. Kazajistán también un país que está creciendo considerablemente, pese a que la población no es tan intensa, no es tan emblemática en cuanto al número comparado a otros países, pero como ha crecido también nos llena de interés. Luego, cuando comenzamos a hablar de la relación que hay de los casos positivos en relación con el número de fallecidos, hablando específicamente a nivel latinoamericano, vamos a tomar como referencia siempre a lo que está pasando en Estados Unidos,
que ellos, superando los 3.762.000 casos, tienen 140.474 personas fallecidas. Brasil, superando los 2.098.000, tienen 79.488, casi 80.000 personas fallecidas, lastimosamente. Perú, con 353.000, tiene 13.187. México, con 338.000, tiene 38.888. Chile, con 330.000, tiene 8.503. Colombia, con 190.700, hay 6.516 casos. Y si vemos el crecimiento de Colombia, nosotros podríamos pensar que está proyectándose más o menos a algo similar de lo que está pasando en Perú. Entonces, a los amigos de Colombia, si quieren ver lo que va a ocurrir en ustedes en unos 15 días, fíjense los números que manejan Perú hoy para que tengan idea de cómo podría estar la cosa. Y obviamente para que tengan más cuidado y control. Argentina, que tiene ya más de 126.000 casos, tiene 2.260. La verdad que la letalidad allá en Argentina, que si bien es cierto es considerable, sigue siendo de las más bajas que tenemos en Latinoamérica. ¿Sí? Ecuador, con los 74.000 casos, tenemos de forma directa 5.313, pero de forma indirecta tenemos 8.670 casos, que es considerable. Aquí un país también que ha crecido mucho a nivel sudamericano es Bolivia, que hoy por hoy ya tiene 58.138. Y por el ritmo de crecimiento, no será extraño que Bolivia llegue a empatar a Ecuador en algunos días más. Ahora, no es que en Bolivia, que de por sí las cosas están mal, y eso es real, ¿sí? Y las acciones que hace el gobierno, que creo que hay una usurpación ahí o algo por el estilo, está haciendo las cosas de mediana a pésimamente mal, ¿sí? Pero también es real que Ecuador, las cifras no son las verdaderas. Acá el número de tests, el número de pruebas que estamos realizando está por debajo de lo esperable y por ende, si hacemos menos pruebas, tenemos menos casos positivos. Pero no es porque no estén subiendo los casos positivos, es porque estamos realizando menos cantidad de pruebas. O sea, por donde tú lo quieras ver, nuestras cifras son falsas. Pero lastimosamente son cifras oficiales y todos los organismos de control toman en cuenta esto. En algún momento se verá y se sabrá la magnitud de este tipo de cosas y países como el nuestro quedará muy mal por no haber manejado de una forma seria, científica, de una forma profesional, incluso esto que tiene y que tendrá un gran refuerzo en cuanto a la parte de derechos humanos y todo, porque es información. La información tiene que ser transparente, veraz, la información tiene que ser muy clara y fidedigna. ¿Sí? Y si bien es cierto, y vuelvo y repito, no hay país que nos pueda dar 100% de garantía de que esas cifras sean 100% las correctas, pero tampoco es que tienen que presentar cifras que se alejen un 70-80% de la realidad, lo digo por Ecuador por si acaso, no con otros países, que de pronto pudiera ser similar, pero al menos en nuestro caso es lamentable aquello. Les digo lo de Bolivia porque más o menos Bolivia estaba manejándose en el mismo panorama de República Dominicana y Panamá, pero ya Bolivia tiene 58.000 casos positivos, Panamá 52, casi 53 y República Dominicana casi 53.000 y Panamá 52.000 y tantos. Sin embargo, en República Dominicana hay 981 personas fallecidas y en Panamá 1.071. Y en Bolivia tienen 2.106, que significa que la letalidad está entre un 30-40% mayor a nivel de Bolivia que si lo comparamos entre República Dominicana y Panamá. De los países que mejor les va, al menos en mortalidad, está Venezuela, Costa Rica, Paraguay, ¿sí? Nicaragua, Cuba, Uruguay, en cuanto a mortalidad por el número de personas fallecidas. Sin embargo, ya por el número de casos, también es interesante ver que tanto Venezuela como Costa Rica ya superaron los 10.000 casos. Venezuela tiene 11.891 y Costa Rica 11.114. Y lo de Costa Rica sí ya es bastante interesante porque la población de Costa Rica, que si mal no recuerdo está alrededor de 4.5 o casi tocando los 5 millones de habitantes, frente a una venezolana que es 7 veces más, sí, 6 a 7 veces más. Por lo tanto, hay que entender que la magnitud en cuanto al número de afectados en Costa Rica se ha incrementado. Cuando habíamos hablado del fenómeno de Costa Rica, entre lo positivo,
habíamos manifestado lo que ocurría a nivel de atención primaria de salud, pero ahora sería importante comenzar a investigar qué está pasando para que haya ocurrido ese incremento. Sí, es lo mismo que pasó en México. México había tenido una pequeña entrada hacia una especie de meseta. Sin embargo, el dar libertad a que las gobernaciones de los estados que conforman México tomaran flexibilidad y libertad en muchas cosas hizo que se incrementaran considerablemente. Por ello, nuevamente, hay que entender que el hecho de cambiar de semáforo, lo digo por Ecuador, que nuestra forma de poner estados, estatus o niveles, como en otros países son niveles, nosotros lo hemos hecho por semáforo. Entonces empezamos en semáforo rojo, donde todo se quedaba como estaba. Si las cosas iban mejorando, pasábamos a amarillo, verde, hasta que desapareciera. Y ahora en teoría la mayoría de las ciudades estamos en amarillo, que todo el mundo dice que es un amarillo falso porque más tiene pinta de verde que de amarillo. Sin embargo, ya por ejemplo en Pichincha, el cantón Mejía, cercano a Quito, entró a rojo nuevamente. Y es entendible. Es más, el distrito metropolitano Quito debió haber entrado a rojo hace mucho rato, cuando lo pidió el alcalde y lo pidió la mesa del COE cantonal. Lo que se ve ahora en Quito, ¿sí?, es en cierta parte algo similar de lo que se vivió en Guayaquil a finales de marzo, principios de abril, donde las imágenes que todo el mundo las vio, las tuvo, porque no eran imágenes que venían truqueadas, porque nos las pasaban familiares y amigos nuestros que las filmaban con sus propios celulares. Vimos cómo era el manejo tan calamitoso en Guayaquil. En Quito no es que se haya llegado al extremo de de ni siquiera tener la posibilidad de retirar cadáveres y que pasen días en la calle, en las veredas, en las aceras de las casas, pero sí hemos visto ya cadáveres que lastimosamente han tenido que dejarlo en las afueras de su casa. Y bueno, al menos la respuesta ha sido un poco más rápida en cuanto a llevar a estos seres humanos a seguir el protocolo de manejo de cadáveres en tiempo de cuarentena y de infecciones. Igual el municipio de Quito había previsto esta posibilidad y habían tenido la opción y la idea de tener fundas para cadáveres y ataúdes de cartón, entre otros, para poder tratar de suplir, si es que existiera el déficit, de esa manera. Y lo están haciendo ahora. Lo real que está ocurriendo en Quito es que está saturado el sistema de salud. Está saturado el sistema de salud. Y tiene que entenderse lo peligroso, complicado, pero sobre todo lo tenebroso que es tener en una ciudad saturado un sistema de salud. Peor una ciudad como Quito, que es una ciudad de más allá de 2 millones de habitantes. Y al tener saturado esto, ¿qué significa? Que si usted tiene algún problema, ¿sí?, cualquiera de que necesite terapia intensiva, sea COVID o no COVID, lastimosamente va a haber un vía crucis, porque muy probablemente no va a tener una cama de terapia intensiva, porque todas las camas de terapia intensiva están ocupadas. Entonces habrá mucha gente que pueda llegar a complicarse, incluso su vida, a sufrir un atentado serio, y estos serán, y probablemente no tienen nada que ver con COVID, pero serán consecuencias de lo que está ocurriendo por la saturación de esto. Porque nuevamente, entendamos algo, con el COVID, como lo estamos manejando ahora, nosotros podemos dar una garantía de que entre un 80-85% de las personas que se van a infectar, ¿sí?, algunos de ellos que serán hasta sintomáticos, los otros podremos tener los mecanismos para que mediante la terapéutica o incluso el mismo virus no se porte tan agresivo con ellos. El problema va a ser con un porcentaje de entre un 5 a 15% que van a necesitar servicios hospitalarios, y sobre todo un 5% de pacientes que necesitarán una unidad de terapia intensiva, una unidad de ventilación, etc. Entonces, este 5% no es lo mismo el 5% de 100 personas que el 5% de 1000 personas. El 5% de 100 personas son 5 personas, y el 5% de 1000 personas estamos hablando de 50 personas. O sea, se modifica completamente todo. Sí, mis matemáticas no son erradas. Entonces, el tener saturado esto obliga de que cualquier gente que necesitaría para algo más va a ser un detalle. Entonces, ciudades, imagínense lo mismo que ocurriera con ciudades como por ejemplo en Colombia, con Bogotá. Es una ciudad inmensa, pero por muy inmensa que sea, tienen un tope los servicios de unidades de terapia intensiva. Y por ende, en las unidades de terapia intensiva, una vez saturada,
no va a poder dar una respuesta. Y entre más grande sea una ciudad, la posibilidad de que se necesite terapia intensiva para cosas que no sean COVID-19 es mayor todavía, porque la gente sigue dando luz y se puede complicar, la gente sigue teniendo cosas de emergencia, apendicitis, colecistitis, cualquier tipo de problema, la gente de una u otra manera se puede caer, golpear, se va a fracturar, necesitan entrar a cirugías de emergencia y que probablemente necesitarán terapia intensiva. O sea, entendamos el contexto completo de todo lo que ocurre. Por ello, ya hablando en el rincón médico, sí es importante entender qué tan cerca están del pico Brasil, Estados Unidos, India y Sudáfrica, porque son los países que últimamente han sido, por ponerlo de alguna manera, han estado colocados en la lupa porque son los que más han incrementado. Y ustedes, si van siguiendo estos videos, van a poder notar cómo venimos haciendo día a día la estadística y vemos como incluso Perú, que tiene una gran cantidad de pacientes, ha sido desplazado por la India, ¿sí? Incluso se le está acercando de una forma pero muy acentuada, porque también viene, por decirlo de alguna manera, con una cantidad de pacientes que crecen considerablemente, ¿sí? Sudáfrica, y Sudáfrica incluso lo sobrepasó. Entonces hay que entender la situación que está ocurriendo aquí, y para ello este artículo que sale en El Tiempo justamente de Colombia, que habla sobre la India, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, que en orden debería ser Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica. Y están registrando los mayores aumentos de casos de COVID-19 desde principios de julio. Estos cuatro gigantes económicos están todavía muy lejos de alcanzar el pico de la pandemia, según todos los expertos. Estados Unidos, con 328 millones de habitantes, es el país con mayor número de contagios, con más de 50.000 casos por día desde principio de julio. O sea, toda la cifra, prácticamente casi toda la cifra y un poquito más que tenemos nosotros en Ecuador, ellos se contagian en un solo día, el 1.5, ¿no? Para tener la idea. Y a más de eso, existen 140.000 muertes ya asociadas a esto, es decir, 413 por millón de habitantes, según los cálculos que maneja la AFP, una agencia. El país acumuló 3.5 millones de casos y en 40 de los 50 estados el número de contagios está en aumento. California, el primer estado del país en imponer un confinamiento en marzo, decidió el martes ya cerrar bares, salas interiores de restaurantes, cines y zoológicos, porque ellos habían flexibilizado algo. Un primer pico se produjo a mediados de abril, seguido de una meseta antes de una nueva aceleración a partir de mediados de junio. Por lo tanto, se considera que Estados Unidos permanece en medio de una primera ola. El virus, que entró por el noreste y el noroeste, avanza ahora rumbo al sur y al oeste del país. Los estados más afectados al momento son Texas, Florida, Arizona y California. Y también son estados muy numerosos en cuanto al número de habitantes. Por ende, lo lógico va a ser que aumenten considerablemente. Al igual que la India, los expertos estiman que este país federal tiene dificultades para combatir la epidemia debido a la heterogénea respuesta que hay en cada estado. Los confinamientos se aplican con políticas diferentes y aunque Nueva York parece ahora estar a salvo, el virus se reforzó en otros lugares. Pero también recordemos lo que pasó en Nueva York entre los meses de mayo, al menos mayo. Fue una hecatombe, fue una explosión nuclear. Llegaron hasta fallecer, llegaron a contagiarse más de 30.000 personas por día y a fallecer más de 3.000 por día. O sea, fue una barbarie, ¿sí? Los estados no afectados se han abstenido de tomar medidas suavizando el confinamiento, lo que relanzó la expansión del virus. Los estados con más casos y más del 5% de las personas sometidas a prueba están infectadas, muy por encima de umbrales recomendados por la OMS, y a este ritmo hasta 40 millones de personas podrían contraer el coronavirus antes de fin de año. ¿Qué pasa en Brasil? La primera economía de América Latina, con sus 209 millones de habitantes también, que está dirigida por este tipo que a veces es más lunático que presidente, que se llama Jair Bolsonaro, se acerca a 2 millones ya pasó a los 2 millones de casos y más de 70.000 muertes.
Tiene una tasa de mortalidad de 354 por millón de habitantes, pero los especialistas estiman que el número real de casos podría ser 10 veces mayor y el de muertes hasta el doble. Los estados amazónicos del norte, territorios de muchos pueblos indígenas con débiles defensas inmunitarias, están en primera línea. Y entre los 27 estados brasileños, Sao Paulo y Río de Janeiro, que están al sudeste, registran el mayor número de contaminados. Por ejemplo, Río tiene una tasa de mortalidad particularmente alta, de 665 por millón de habitantes. Se observa un aumento de casos en estados del sur, ahora no afectados, y no puede visualizarse una meseta real. Eso ha declarado Domingo Alves, que es el coordinador del Laboratorio de Investigación sobre la Salud, que se llama LIS, de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto. El número de contaminaciones seguirá aumentando hasta octubre y noviembre, allá en Brasil, con fluctuaciones. Así lo consideran. La India. ¿Qué pasa con la India? Que es la quinta economía mundial y con 1.300 millones de habitantes, podría superar pronto el umbral que ya lo superó del millón de casos de COVID. Entonces, entendamos la magnitud de las cosas cuando llegan a países con una población tremenda, 1.300. Ellos tienen prácticamente, ¿sí? Nosotros apenas estamos en 17 millones de habitantes. Suponiendo que fuéramos 13, que no lo somos, ellos son 100 veces nuestra población, para que tengan una idea de la cantidad de habitantes que tienen. Entonces ellos tienen un número de 17 millones de muertes por 17 personas fallecidas por millón de habitantes, que si lo comparo con el Reino Unido es 600, que es de 663. Esto es relativamente bajo, por no decir muy bajo, pero también eso es un problema porque significa que tiene una gran posibilidad de que estos casos todavía aumenten de una forma muy exagerada. El gobierno de Narendra Modi decidió el martes reconfinar a los 125 millones de habitantes del gran estado de Bihar, que queda al norte, donde se encuentra Bangalore, que hasta el 31 de julio. Los estados más afectados son Maharashtra, donde se encuentra Mumbai y sus famosos estudios de Bollywood, y Tamil Nadu al sur, y la capital Nueva Delhi, donde se concentran una décima parte de los casos. El pico de la ola, según provisiones, será a mediados de agosto, pero otros científicos evocan los meses de octubre, noviembre o diciembre. Muchas razones explican el brote, como las escasas pruebas de detección y la gestión muy heterogénea por parte de los estados, lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, y la falta de centralización de datos hace difícil predecir la trayectoria del virus y el epicentro cambia de un estado a otro, añade el biólogo que se llama Samit Bhattacharya, profesor de la Universidad Privada de Sri Nadar Universidad. Ahora, Sudáfrica. ¿Qué pasa con Sudáfrica? La segunda economía africana después de Nigeria y sus cerca de 58 millones de habitantes registra un verdadero brote de casos, con más de 8.000 contagios por día desde principios de julio, elevando a un total de 300.000 según los datos recogidos por la agencia AFP. El domingo, el presidente Cyril Ramaphosa destacó que la fuerza y la velocidad de progresión del virus frente a una gran inquietud. Volvió a imponerse un toque de queda, se suspendió la venta de alcohol. A mediados de julio, las provincias más afectadas, que son Gauteng, donde se encuentra Johannesburgo, que es el centro económico y financiero, y la capital Pretoria. Y ahí están ubicados un poco más de un tercio de los casos que se concentran allí. La provincia de Cabo Occidental, tan apreciada por los turistas, cuenta con un 30% de los casos, y en KwaZulu Natal, donde el paciente cero que llegó el 5 de marzo de Italia fue identificado, concentra cerca del 10% de los contagiados. Y se está viendo cómo aumentan rápidamente en Johannesburgo y anticipamos que se continuará durante varias semanas. Miren lo que ha pasado con estos países que hace un tiempito, por ejemplo, en la India y Sudáfrica, si nos trasladamos 2 semanas atrás en estos videos, o 3, van a ver que no aparecían en los primeros puestos a nivel mundial del número de casos. Y miren cómo ha crecido considerablemente. Entonces, nuevamente, si usted está en un país donde no realizan la suficiente cantidad de pruebas, donde el confinamiento social
es una que debería ser política pública, es letra muerta, nadie la cumple, lo que va a tener es la explosión de los casos, como ha ocurrido, como está ocurriendo en estos países que hoy por hoy ya el mundo se hace eco de ellos, que pusieron, por ejemplo, solamente a Estados Unidos, Brasil, ¿sí? La India y Sudáfrica. Pero también debió entrar en ese ejemplo México por el número de casos que considerablemente han aumentado. Muy bien, acá les traigo un artículo que era menester comentarlo por todo lo que se ha interactuado en las redes sociales últimamente y tiene que ver a lo siguiente. Muchas personas preguntan, doctor, yo me infecto por COVID-19, ya quedo inmune, ya nunca más me va a volver a dar, doctor, ¿qué tiempo me dura, etcétera? Entonces hay un artículo que salió publicado específicamente, y lo voy a mencionar la fecha para tener el principio básico de entendimiento real de lo que pasa, en la página de Medscape del día 19 de junio del 2020, o sea, estamos hablando ya hace prácticamente un mes, pero que en cierta forma guarda algunas relaciones de lo que nosotros tenemos que entender. Que los anticuerpos para COVID-19 pueden desaparecer después de 2 a 3 meses, muestra un estudio. Entonces, si uno lee eso, automáticamente consideraría que después de 3 meses pudiera existir la posibilidad de contagiarse, etc. Entonces, entendamos el artículo para poco a poco cada uno también sepa lo que verdaderamente pudiera ocurrir. Es posible que las personas que desarrollan anticuerpos después de infectarse con el coronavirus no los mantengan más de unos pocos meses, especialmente si al principio no mostraron síntomas, según muestra un estudio que se realizó en China. Estudios anteriores habían encontrado que la mayoría de las personas infectadas desarrollaban anticuerpos. Los departamentos de salud de todo el mundo realizan pruebas de anticuerpos como una forma de demostrar que esa persona ya ha tenido el coronavirus. En el distrito de Guangzhou de China, se estudiaron a 37 personas, que es una cifra bastante baja, que se infectaron con el coronavirus y mostraron síntomas, y a 37 personas que se infectaron y no mostraron síntomas, según un estudio publicado para estos días en la revista de medicina que se llama Nature. 8 semanas después de la recuperación, los niveles de anticuerpos cayeron a niveles indetectables en el 40% de las personas asintomáticas y en el 13% de las personas sintomáticas, se dijo en la revista. Pero verán que el estudio fue en 37 personas y 37 personas, que para un estudio médico la cifra es muy pequeña, por si acaso. Los investigadores señalaron que solo se estudió un pequeño grupo de personas y que el cuerpo humano también puede usar la célula T para matar el virus y la célula B para producir nuevos anticuerpos. Yo voy a explicar esto rápidamente. Entonces, los anticuerpos que uno produce, ¿sí?, tienen una vía que se llama la vía humoral. Entonces, estos anticuerpos están preparados y queda circulando en el cuerpo de una persona que se infecta un anticuerpo que se llama inmunoglobulina G o IgG. Y eso, cuando usted se realiza ahorita una prueba, de estas pruebas que titulan IgG e IgM, uno puede saber si está con la infección en etapa aguda o si ya pasó la infección y tiene lo que se llama la respuesta inmune de memoria, que lo comanda justamente la IgG. Entonces, en estos pacientes, la IgG, ¿sí?, en teoría debería mantenerse por algunos meses. No se sabe cuántos meses, porque el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus nuevo. Pero tomando relación con otro tipo de coronavirus, más o menos en la infección por otro tipo de coronavirus, la IgG duraba hasta 2 años. O sea, usted se infectaba de ese coronavirus, el SARS-CoV tipo 1, y la respuesta de IgG que daba su cuerpo prácticamente lo inmunizaba hasta 2 años. Entonces, acá se comenzó a hablar de que la respuesta probablemente iba de 12 a 24 meses, por lo que ocurría con el otro. Entonces han encontrado que la respuesta en cuanto al anticuerpo, la inmunoglobulina G, pudiera estar expresada hasta en 3 meses en algunos pacientes, y siendo mucho más acentuado en aquellos pacientes que se infectaron y que no tuvieron síntomas, o sea, lo que nosotros denominamos los asintomáticos, que es un grupo interesante porque del 100% de la gente probablemente será entre un 30-40% los asintomáticos. Ahora, el hecho de que usted no exprese la inmunoglobulina G, y eso hay que entenderlo como tal, ¿sí?, no necesariamente significa que usted va a infectarse nuevamente. Porque si bien es cierto, la disminución de anticuerpos detectables
fue aguda después de 8 semanas en este tipo de estudios, con una caída mediana del 71% para los niveles de IgG en el grupo asintomático y una caída mediana del 76% en el grupo sintomático, ¿sí? Sin embargo, la inmunidad del cuerpo también está medido por una otra inmunidad que se llama inmunidad celular, y es una respuesta directa de linfocitos, sobre todo linfocitos T. Entonces, estos, como ya hay un linfocito que se llama el CD4, que es importantísimo, porque este tipo de linfocito es el que está patrullando por todos lados, y cuando ya es como exactamente con ese nombre, es una patrulla de policía, y cuando ve algo extraño avisa inmediatamente. Y como ya ha existido, ¿sí?, el contacto con el agresor, iba a ponerle a el nombre de un presidente ecuatoriano, pero dije mejor no. Entonces ya como conoce a este SARS-CoV tipo 2, entonces automáticamente la respuesta es más inmediata y puede generar y estimular linfocitos B para que produzca anticuerpos. Entonces no hay que alarmarse tanto pensando de que uno después de 2 meses, 3 meses va a poderse reinfectar. No necesariamente va a ocurrir eso, lo más probable es que no ocurra. Nuevamente, el COVID-19 es una enfermedad novel, es una enfermedad nueva, y cada momento nos plantea nuevos retos. Pero la situación va por ese lado. Y era importante mencionarlo porque muchas personas habían comenzado a especular algunas cosas, y ustedes saben que en las cadenas de WhatsApp y todo eso, lo que más abunda muchas veces es la desinformación, y lo que más abunda muchas veces es la noticia que pueda llamar la atención para que genere, que se comparta más veces. Entonces, era importante poder manifestar esto, porque como les estoy mencionando, sí, no necesariamente la titulación de anticuerpos IgG obligaría a pensar de que las personas pudieran infectarse nuevamente, que prácticamente entraba a ser un bulo, y por eso era importante mencionarlo. Muy bien, esos datos tenía que traerles a mencionar y a compartir, y de una u otra manera que ustedes los puedan conocer. Ahora yo voy a empezar a leer lo que ustedes gentilmente coloquen, interactúen, porque también es una forma bastante interesante de poder estar conectados. A veces hay cosas que uno, yo soy médico desde el 2000, o sea, ya tengo algún tiempo siendo médico, no, imaginólogo desde 2008, entonces a veces uno ve las cosas en una perspectiva, ¿sí? Porque es lo que ocurre. Usted cuando habla con un ingeniero agrónomo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cuestión de las plantas, todo, entonces uno entiende cosas que desde la perspectiva de uno no la entiende. Entonces el ingeniero agrónomo a uno le abre un camino diferente, un panorama diferente, o cuando usted está construyendo algo y habla con un arquitecto o un ingeniero civil, también comienza a entender cosas que según su perspectiva eran correctas y probablemente no eran nada de eso. Entonces menciono todo esto porque ahorita voy a interactuar leyendo lo que ustedes coloquen, porque a veces también de esa manera podemos también nutrirnos, porque muchas veces ustedes colocan cosas que ni se me había ocurrido, o cosas que de pronto no me había dado cuenta, no me había fijado, y eso, créanme que también esa retroalimentación positiva, por donde se la mire, ayuda a ustedes y a mí, por supuesto. Entonces, desde Colombia, desde Bogotá exactamente, nos escribe Marta Guzmán y dice: es verdad, toca cuidarnos, el virus está súper alto y día a día hay más contaminados. Sí. Y miren que en Colombia ha pasado algunas cosas. En Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, que desde mi punto de vista, al menos para lo que tiene que ver a cómo tratar a la pandemia, ha sido muy profesional. No me meto si es buena o mala, porque incluso tiene poco tiempo, pero en todo caso la forma como ha liderado poder tratar a la pandemia a mí me parece muy profesional. Sin embargo, ella creo que también siente la presión que tienen acá los grupos económicos, y de una u otra manera también entiendo que todo el mundo tiene que de una u otra forma generar o ver la forma de generar recursos económicos, porque si no, no puede subsistir. Eso es entendible. Lo no entendible es que se busquen mecanismos muy laxos y flexibles rápidamente, porque en Bogotá, por ejemplo, existe algo que se llama el Transmilenio,
Y yo no sé cuánta gente transporta el Transmilenio, pero yo me atrevería a decir que el Transmilenio probablemente transporte un 20-30% de la población de Bogotá al día, o sea, o el equivalente a la población de Bogotá al día. Entonces es una cifra muy, pero muy importante. Entonces, si está funcionando normalmente, la posibilidad de que más gente se contagie existe. Lo mismo pasó acá. Acuérdense en qué pasaba en Guayaquil cuando estábamos en cuarentena y la metrovía seguía funcionando al tope. Y por supuesto que iban a explotar los casos, era algo lógico, ¿sí? Igual todas las unidades de transporte. Entonces, lo que dice Marta es muy real. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos mucho. Y lo digo porque acá en nuestro país nosotros no tenemos esperanza de gobierno para nada. Incluso, al menos en Colombia, en cierta forma, han intentado colocar leyes. Me parece que de los países que mejor han actuado con sus ciudadanos está Perú, está Argentina, ¿sí? De los que mejores han actuado con sus ciudadanos, ¿no? Dentro de todo Venezuela, ¿sí? Perú, Argentina, Venezuela, en sus medidas también Uruguay y Paraguay, son los que mejores han actuado con sus ciudadanos. Y aunque parezca mentira, Chile también dentro de todo, porque vean que Piñera es una persona de extrema derecha, pero aún siendo de extrema derecha, ha tenido algunas consideraciones importantes para que la población pueda estar en casa. Si usted en Chile es detectado como caso positivo y todavía es asintomático o sintomático leve, usted se queda en su casa y va el personal de atención primaria de salud, médicos familiares sobre todo, a darle atención en su hogar, a darle medicina a su hogar y a darle alimentos en su hogar, que es la forma lógica y sensata de saber, primero, de poder tener una respuesta muy precisa con estos pacientes y evitar que pudieran desarrollarse otras cosas. Y segundo, evitar que los sistemas sanitarios, que los sistemas de salud, ¿sí? puedan llegar a colapsar, que es lo que se busca. Nuevamente, si solamente en mi país se van a infectar 100 personas con COVID-19, yo lo tomaría con relativa calma, porque podría tener la capacidad de poder tratar a todos, no habría ningún problema. Pero el problema es que no ocurre, tiene tanta virulencia este germen, tiene tanta capacidad para poderse transmitir de persona a persona, que si yo no tomo los recaudos adecuados, si alguien que llegue contagiado a un hogar, seguro va a contagiar al resto de la familia. Y por ende, nuevamente, de toda la familia, que hay gente de muchas edades, habrá niños, adultos mayores, ¿sí? Habrán unos que van a responder de forma muy, pero muy mal a esto. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. Y ese es el detalle, y eso es lo que de una u otra manera nosotros vemos que el gobierno debería estar en buena sintonía pensando en esto y no en otras cosas. Entonces, en el Ecuador eso ha sido un fracaso total. Las autoridades de salud no existen prácticamente, porque todo lo que se ha hecho ha sido mal, deficiente y lleno de corrupción. Y eso lo sabe todo el mundo acá, ¿sí? Y lastimosamente nosotros ya estamos entrando en esa política que se llama cuando hierven al sapo, ¿sí? Y es una analogía bastante interesante, que es que si usted tira en agua hirviendo a un sapo, este sapo va a saltar y no se va a dejar meter. Pero si usted mete a un sapito en agua y comienza a hervirla poco a poco, el sapo probablemente va a morir desollado, porque no va a sentir ese cambio de temperatura porque se va dando poco a poco. Y entonces a nosotros nos tienen tonteando acá en el país con tantas cosas. Si ustedes vivieran acá, digo a la gente que vive fuera del Ecuador, se daría cuenta que estamos viviendo un circo. Todos los días algo diferente, algo que llama la atención, algo que denigra, algo que es humillante para el resto de gente que está viviendo en cuarentena, el resto de gente que tenemos familiares que se han enfermado, que no tienen respuesta adecuada, y el resto de gente que hemos visto partir a nuestros familiares. Por donde usted quiera verlo, lo que ha hecho el Estado, lo que ha hecho el gobierno, ¿sí? Toca el grado no solamente del inhumanismo, de la insensibilidad, de todo lo que pueda tocarse en negativo, sino también toca el grado de la estupidez en negligencia. Entonces, eso hay que decirlo con los nombres propios. Y si de pronto esto me cuesta a mí alguna cosa, yo lo estoy diciendo en base de lo que yo conozco. Y yo puedo probar todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que tiene que hacer ahora, y hay que entender países como el nuestro, Colombia le pasa igual, ¿ah? Usted tiene que cuidarse. Porque si usted espera que su gobierno intente hacer algo por usted, créame, no va a conseguir absolutamente nada. Así que la primer línea de defensa importante se llama usted, y usted tiene que proteger a su familia. Entonces nosotros somos los llamados a mantener aún todavía, ¿sí?, el estado de alerta.
a protegernos, a lavarnos la mano, a tener distanciamiento social, a usar mascarillas, a cubrirnos, si hubiera todavía escudos faciales, y no olvidar eso. Y mentalmente todo el mundo tiene que programarse que al menos hasta no tener una vacuna efectiva, medicamento 100% efectivo, esto tranquilamente hasta febrero del próximo año lo tenemos que vivir de esta forma. Que si se da antes, a buena hora. Pero si no, mentalmente tenemos que programarnos para eso. Y mentalmente también tenemos que buscar la forma de poder vivir y subsistir, ¿sí? Encima, acá en nuestro país, a la gente la despiden en plena pandemia. Despiden que da miedo. Ustedes no tienen idea cómo despiden. Y despiden a gente del sistema de salud. Yo no digo que la gente del sistema de salud tiene que ser intocable, ¿no? Porque están despidiendo a docentes, a un sinnúmero de personas. Pero algo que ofrecieron y prometieron, que el sistema de salud lo iban a proteger y a cuidar, ni siquiera eso se respeta. A los profesores no les pagan, tienen pagándoles, dejándoles de pagar mes y medio, 2 meses. Y los bancos no perdonan. En este país es un país que solo está hecho para los banqueros y las grandes empresas. Los bancos no perdonan, las tarjetas de crédito no perdonan, los servicios básicos no perdonan, la luz, el agua no perdonan. No perdonan. ¿En qué país vivimos? Sí, o sea, para esta gente ellos creen que todo está normal y lo único que están sufriendo la pandemia somos nosotros y no afecta a nadie más. Es una estupidez. Entonces, por donde usted lo quiera mirar, hay que protegerse y tiene que proteger a los suyos. Entonces era una cuestión que era importante mencionarlo y había que decirlo, y hay que decirlo. Y si todos podemos decir, opinar lo mismo, y todos podemos demostrar el grado de molestia, de fastidio, de repudio que nos causan nuestras élites políticas, sí, creo que de pronto pudiéramos hacer algo positivo para que este tipo de cosas no se siga dando. Sí, al menos en febrero tenemos la posibilidad de cambiar a estos tipos que ya le quedan, tengo entendido yo, 309 días. 309 días para que esta tarea de miserables se vayan de este país. Porque se van a ir, ¿eh? Segurísimo, toditos se van a ir por las corruptelas que tienen. Se van a ir, se van a ir. Bueno, ojalá que haya algún tipo de justicia y les llegue a ellos. Lupita Zambrano se ha unido, manda saludos. Diana Mera se ha unido, manda a saludar. Gemita Basurto Zambrano le escribe, me imagino yo, que algún primo, y le pone el link. Allí Katy Rivadeneira Proaño manda a saludar. Vamos a ver acá si no se me queda nadie, porque la otra vez sí quedaron pendientes unos mensajitos y bueno, ya tocó. Por acá no veo nada de por medio, pero en todo caso, esto es lo que teníamos preparado y bueno, para no cansarlos más, la verdad, perdonen el exabrupto, pero es que uno se indigna de ver a tanta gente que la pasa tan mal, ¿sí? Y ver que la gran mayoría, yo creo que el 80-90% de los ecuatorianos la estamos pasando mal. Habrá un grupo de privilegiados, y bien por ellos, los que lo han hecho de forma honesta, que la están pasando no como el resto, pero al menos hay que ser un poquito consecuente. Y si usted tiene las posibilidades, no se olvide de darle un pequeño aventón. Cómprele productos a la gente que está creando productos. Hay mucha gente que está preparando cosas en sus hogares. Cómprele. Eso es una forma de ayudar, eso es una forma de ser solidario. Hay gente que está haciendo ideas creativas y si está dentro de sus posibilidades y le sirve, cómprele. Eso le va a ayudar también muchísimo. ¿Sí? No sé, los artesanos, agricultores. Hay agricultores que vienen y encima de todo venden sus productos a un precio exageradamente módico. No pida rebaja. ¿Sí? O sea, prácticamente vienen a regalar porque ellos también, créanme que la gente del campo, qué manera de ser solidaria. Es increíble. Ellos prácticamente le quieren regalar su producto. ¿Sí? Yo cuando compro a alguien, yo la verdad que lo que me pidan pago y encima a veces pago un poco más, porque me parece que es lo ideal en en esta época de pandemia, porque la necesidad es para todos. ¿Sí? Y bueno, así que esos son los pequeños actos que todas las personas que al menos estamos en una situación no tan lamentable, angustiosa o lacerante como otra parte de la población, lo podemos hacer. Y si usted todavía está en una posición mayor, vaya a su vecino de su barrio que no tiene cómo alimentarse, regale alimentos, ¿sí? Regale alimentos para que puedan subsistir una semana, que créame que eso va a ser mucha ayuda. Sí, y no sé, pero dentro incluso de lo que es la parte emocional, cuando uno tiene estos impulsos, sí, independiente de con qué propósito lo haga, pero puede tener una descarga de ciertos elementos en su cerebro, ¿sí? Ciertos neurotransmisores que incluso le van a dar tranquilidad y paz. Y esa tranquilidad y paz también conlleva a que tenga usted una sensación plena en su cuerpo y se llene de salud.
porque la salud no solamente es física, es mental, psicológica, es de todo tipo. Entonces, para que haya salud, tienen que todas esas esferas cognitivas, psicosomáticas, todo ello tiene que estar en un constante equilibrio. Así que cada uno puede hacer su parte. Yo, cuando tengo las posibilidades, a todas las personas que están vendiendo productos de alimentación, por ello si me ven gordito, ya saben, es porque estamos contribuyendo con todos, porque lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacer. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas creativas y la verdad, y mucha gente que está haciendo muchas cosas de alimentos y podemos darle una mano con eso, ¿sí? No nos va a hacer pobres, a ellos no los va a hacer ricos, simplemente le va a dar su medio de subsistencia digno, que es muy importante ahora. Se ha unido también en esta charla, voy a mencionarlos porque ya estaba por salir. Katy Rivadener había mandado saludos, Fabiola Cantos Espinales, Silvia Lisbeth Intriago Mantuano, el doctor Mario Navia Santos, un gran saludo para él, un excelente profesional, que todo le esté yendo de lo mejor, un fuerte abrazo y solidaridad. Loli Álvarez de Ulloa, Mariela Vinces Ubillús, Mélida Muñoz desde Chone, gracias por su información, bendiciones también. En Chone sé que ha habido unas escaladas de casos, esperemos que puedan ser controlados. Desde Chile nos escribe el colega Julio Franco Rodríguez, un fuerte abrazo, espero que estén muy bien por allá a pesar del número de casos explotados. Noé García también manda saludos. Y Julio Franco nos dice, espero reunirnos cuando vaya para Ecuador, ojalá será un gusto, siempre será agradable. David Rogelio Mieles Velasco también se ha unido y le mandamos un fuerte saludo. Dicho esto, como siempre agradecemos la posibilidad de que hayan podido unirse a este video. Lo estamos haciendo los días miércoles, viernes y domingo. Entonces, si dentro de sus opciones, dentro de su tiempo también, puedan unirse el día miércoles 8 de la noche, será un gusto poder mantener aquí información. Si de pronto quieren que se hable sobre algún tema especial, pueden colocarlo acá, que siempre estamos chequeando, mirando. Pueden escribirnos directamente en el Facebook, no hay ningún problema. Y podemos también hablar sobre ese tipo de cosas. Porque a veces también hablar sobre el COVID y dar como noticias negativas de pronto podría generar una sensación de incertidumbre que generaría más temores que otras cuestiones. Y por ello mismo, ya que mañana es lunes, a ponerle buena energía en todo, a ser optimista y a pensar que las cosas van a mejorar. Porque si no ponemos un poco de eso, lo más probable es que se nos venga una mala vibra y que nos afecte hasta la salud. Y lo peor que nos puede pasar ahora, no solamente es el COVID-19, es enfermarnos de lo que sea, porque los servicios hospitalarios no brindan la atención adecuada, ¿sí? Así que hasta para un uñero hay que tener mucho cuidado porque no hay cómo tener una respuesta que uno debería tener en otras circunstancias. Dicho esto, una muy buena noche de domingo, que les vaya muy bien, bendiciones para los creyentes y para los que no, muy buena vibra. Cuídense mucho, a cuidarnos, ya nos toca. Chao, chao.